Libro de Segunda de Corintios y vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 y Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5. Leemos primero el capítulo 12, 9 y leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Leemos también Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 4 y 5, y dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, en esta ocasión, la palabra que vamos a compartir le hemos puesto como título: empieza a vivir lo sobrenatural. Y mis hermanos, esto es algo que quiero aclarar. Esta enseñanza de hoy no es una enseñanza donde vamos a decir, wow, si yo no hago esto, yo no me voy a salvar. Usted puede ser salvo y no vivir lo sobrenatural de Dios. Ahora, cuando usted y yo entendemos qué es vivir lo sobrenatural de Dios, queremos estar siempre ahí. ¿Y qué es vivir lo sobrenatural? ¿Qué es eso? ¿Qué es una vida de esa manera? Como bien su nombre lo explica o lo dice, sobrenatural, por encima de lo natural. Es vivir por encima de lo normal, de lo lógico, de lo racional. Es una vida que trasciende las leyes físicas, las leyes naturales, que trasciende el cuerpo, que trasciende la carne, porque es una vida sometida y bajo la autoridad del Espíritu totalmente. Ejemplos. ¿Qué pasa cuando uno lleva una vida sobrenatural? Y le voy a dar un ejemplo de una persona que todos conocemos y fue un testimonio corto, pero siempre lo recuerdo. Fue de nuestro pastor. En una ocasión nos estuvo diciendo de que un médico, al ver el resultado, una radiografía, una analítica de cómo estaba su columna, le comentaba: según esto, tú no puedes caminar, pero yo te veo caminando. Por eso creo que estás caminando, por lo que veo. Pero científicamente no es posible. Hermanos, eso es lo sobrenatural. Lo que científicamente no se puede, lo que humanamente no se puede, pero sucede. Le voy a poner otro ejemplo de un adolescente de 16 años que usaba lentes y le dijeron: usted tiene hipermetropía y usted tiene astigmatismo. En otras palabras, usted va a usar lentes toda la vida. Y sencillamente, esa adolescente dijo, esa joven, no al médico, sino dijo: ok, señor, vamos a hacer un trato. En la medida en la que yo me alimento y yo leo tu palabra, mis ojos se aclaran. Todo astigmatismo, toda hipermetropía se va. Años después, más de 10 años después, fue al médico por insistencia porque le estaba dando muchísimos dolores de cabeza, pero en su interior sabía, no puede ser nada con mi vista porque ya yo sé qué es lo que hemos hablado, Dios y yo. Y Dios dijo que sí. Y cuando fue al médico a ver otra vez el oftalmólogo, más de una década después, ese oftalmólogo lo que le dijo fue: no tienes nada, ni hipermetropía, ni astigmatismo, es más, ves demasiado. ¿Por qué? Porque eso fue lo sobrenatural. Lo natural de Dios era lo que primeramente, lo natural del cuerpo, de la carne, del hombre, era lo primero que se había dicho. Pero cuando decidimos creerle a Dios y vivir en fe, vivir bajo su Espíritu Santo y creerle ciegamente, empezamos entonces a vivir en lo sobrenatural. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros somos dados solamente a destacar y hablar de nuestras fortalezas, de nuestras competencias, y yo soy, y yo puedo.
pero Dios no se glorifica en tus fortalezas ni en las mías. Tenemos nosotros que empezar a reconocer y a darle gracias a Dios por nuestras debilidades, porque dice la palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Porque puede ser que en algún momento dado usted y yo podamos alcanzar ciertos logros y empezar a gloriarnos y a llenarnos del yo lo hice. Por eso es que el Señor se glorifica en nuestras debilidades, cuando estamos conscientes, cuando nosotros y las personas que están a nuestro alrededor y que nos conocen de verdad, dicen, no hay forma de que esa persona hubiera hecho eso. No lo hizo, no lo puede hacer de una manera racional o de una manera natural. Ahí está la mano de Dios obrando. Ahí está lo sobrenatural. Hermanos, y hay un ejemplo de la Biblia que yo quiero destacar, que es el de Pedro. Todos conocemos la historia porque se ha mencionado mucho del cojo que va a la puerta de la iglesia, y eso era continuamente que ese cojo iba, pedía limosnas. Todos los hermanos, todo el que iba a la iglesia, todo el del pueblo ya conocía el cojo. Y en una ocasión va entrando Pedro y Juan, y claro, venían dos personas, el cojo de inmediato pidió limosnas. Pero ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el meollo de este asunto no es el que no hubiera oro ni plata, ni que le dijeran que se levantara. Es que en este momento estaban los sacerdotes, estaban los fariseos y demás, impidiendo que se hablara de Jesús. Y fueron cuestionados Pedro y Juan. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Y el denuedo con el que Pedro y Juan hablaban, que de paso Pedro y Juan aprovecharon de inmediato para empezar a hablarle a todo el que estaba ahí y que vio el milagro de Jesús. No de ellos, sino de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Que los perseguidores de Pedro y Juan, los que lo querían encarcelar, los que lo querían desaparecer, reconocían, se maravillaban, decían, es que hay algo diferente en ellos, porque son hombres del burgo, son hombres iletrados. ¿Dónde ha hecho Pedro un curso de oratoria? ¿Cuál es la competencia lingüística que tenía Pedro? Ninguna. Era un pecador y pescador del burgo. Entonces, no tenía cómo, y por eso ellos se maravillaban. Por eso el Señor en esa debilidad de Pedro se glorificó. Y en su primer discurso, en su primera prédica, miles se arrepintieron. Miles vinieron a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí es donde Dios obra de una manera sobrenatural. Es en esa debilidad, no en la fortaleza, donde el Señor se glorifica. Porque es ahí donde los demás ven a Dios, donde los demás ven a Jesús, donde los demás entienden, hay una diferencia grande. Esa persona no era así. A mí me encanta cuando escucho testimonios de personas que dicen, no, esa persona era un desastre, yo lo conocía, pero ahora ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Y empieza a llevar una vida totalmente diferente a lo que por lógica, por raciocinio se hubiera esperado. Y yo quiero hacer un paralelismo entre Pedro y Pablo. Pablo era letrado, era una persona estudiada, y no solo estudiada, sino estudió a los pies de Gamaliel. Eso es decir, en la mejor universidad que hubiera existido en esta época. Era ciudadano romano, tuvo exposición a lo mejor de la época para educarse, para hablar bien. Y Pablo fue usado de una manera maravillosa por Dios. Pero a mí me llama muchísimo la atención un versículo que yo quiero compartir, que está en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 5 y 6. Y dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento,
en todo y por todo os lo hemos demostrado. Mis hermanos, esas son las palabras del gran apóstol Pablo. Y en el capítulo 10, donde empieza esta porción o esta sección de la Biblia, se le colocó como título Pablo defiende su ministerio. En otras palabras, Pablo tenía el léxico, tenía el estudio, el conocimiento, pero la gente se maravillaba cuando hablaba Pedro. Y Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero en la Biblia tenemos ejemplo. La Biblia nos dice cómo la gente quedaba maravillada y cómo el mismo Pablo dice de esta manera. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Y quiénes eran esos grandes apóstoles? Hombres del vulgo en su mayoría, sin letras, sin estudio, pero que el Espíritu Santo estaba obrando en sus vidas y está natural. Mis hermanos, y a eso es que nosotros somos llamados, a que el poder de Dios sea perfeccionado cada día en nuestra debilidad. Para que esto ocurra, hay dos grandes cosas que deben ocurrir. Una, reconocer nuestras imperfecciones, reconocer que somos seres humanos imperfectos, que debemos depender total y absolutamente de Dios para poder obtener grandes cosas. Y número dos, tener una relación íntima y estrecha con Dios. Porque a distancia lo sobrenatural nunca ocurre. Dios nos ha dado el privilegio de ser padres a muchos de nosotros, de poder compartir con Él esa gran, pero gran responsabilidad y bendición. Y a través de nuestros hijos nosotros aprendemos mucho, porque es una bendición que el Señor nos ha dado para enseñarnos. Y podemos nosotros mirarnos como en un espejo. ¿Cómo somos nosotros como padres? ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo se siente usted como padre, como madre, cuando su hijo la busca o cuando su hijo la ignora? Nosotros queremos darle todo y más a nuestros hijos. Pero hay hijos que muchas veces, y lo amamos igual, lo amamos sin importar cómo se comporten. Pero cuando nuestros hijos están alejados, que no se portan bien, ¿usted tiene deseo de darle cosas a sus hijos? No. Sin embargo, el hijo que está cerca, que usted ve que trata de alegrar su corazón, le resulta más fácil darle cualquier cosa y no solo lo material. El hijo que está cerca aprovecha mucho más porque obtiene sabiduría del Padre, obtiene bendiciones que el que está a distancia nunca, lamentablemente, puede conseguir. Y es un caso vivido en muchísimas partes del mundo. Observa una familia donde están los hijos que viven con su papá y su mamá, y si hay niños que están fuera del matrimonio, no reciben lo mismo. Aunque quiera el papá o la mamá, no es igual. ¿Por qué? Porque la relación cercana nos lleva a recibir más. Y cuando reconocemos nuestras faltas, cuando nos rendimos ante Dios, y lo vemos en los niños recién nacidos. Un niño recién nacido nace y depende total y absolutamente de sus padres. Si su papá o su mamá no le da de comer, se muere. Y el Señor nos enseña eso en la naturaleza. Desde que ustedes nacen, tienen una dependencia. Y así es como el Señor quiere que nosotros dependamos de Él para poder llevarnos a esos niveles de sobrenaturalidad, para vivir bajo su espesa gloria. Y mis hermanos, quiero terminar, porque el tiempo veo que ya se nos ha acabado, con una anécdota. Y cuando yo aprendí a nadar de adulta, no es que sepa mucho, pero aprendí algo. Yo recuerdo que era una piscina con más de la mitad, era bien profunda. Entonces, al principio, solamente yo nadaba a lo ancho. Claro, en el lado bajito, a lo ancho. Y luego el entrenador me dijo un día, vaya allá, a lo largo. Y ese día yo iba pegadita de la orilla, porque yo decía, bueno, si yo me canso, yo me agarro. Muy bien. Pero hubo un día donde él me dijo, cuando me vio que yo me iba a pegar otra vez de la orilla, me dijo, pegadita de la orilla no, váyase en el medio. Yo dije, en el medio. Pero hubo una parte de mí y automáticamente me llegaba esa canción
yo voy al otro lado. De la orilla de donde vengo, muchos se han quedado, hermanos. Y yo iba nadando con esa canción ahí, voy al otro lado, voy al otro lado. Y cuando yo pasé justo por el medio de esa piscina, donde estaba ya entrando aguas profundas, yo descubrí que ahí había un lobo. Y yo decía, Dios mío, tú sabes la cantidad de veces que yo he venido a este lugar. Y yo desconocía esto. Y en la medida en la que me fui acercando, fui ganando más confianza y me sentía mejor, me sentía bien porque yo estaba llegando al otro lado. Mis hermanos, y le hago esta anécdota para que nos dispongamos, cruzar al otro lado en la piscina de lo sobrenatural. Vivir como creyentes es muy bueno, pero sumergirnos y empezar a vivir milagro tras milagro en una dependencia total y absoluta de Dios es mucho mejor. Así que, mis amados hermanos, esa es mi invitación esta noche, ese es el mensaje. Vivamos lo sobrenatural y vamos a descubrir y a vivir nuevas experiencias y de seguro que lo vamos a disfrutar. Dios les bendiga.